¿Qué tal, amigos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana? Soy Jorge Iván Garduño, coordinador de comunicación. En esta ocasión voy a platicar con el director general de la empresa que más antigua, con la empresa más antigua de fabricantes de maquinaria para la industria de las artes gráficas, con Stefan Deuster, quien es socio y director general del proveedor de maquinaria y servicios para la industria gráfica y del empaque, Koenig & Bauer, en su división de Latinoamérica. Anteriormente había ocupado la dirección general del Grupo MAN en México, algo así como 18 años, de 1991 a 2009. Vive desde hace más de 30 años en nuestro país y ha sido el presidente de la Cámara Mexicano-Alemana de Industria y Comercio, CAMEXA, en 2 turnos o en 2 periodos. Stefan, de 62 años, es administrador de empresas egresado de la Universidad European Business School. Es oriundo del estado de Renania-Palatinado y creció en el corazón industrial de Alemania, la cuenca del Ruhr. ¿Qué tal, Stefan? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. 30 años viviendo en nuestro país y obviamente creciste en el corazón industrial de Alemania. ¿Cómo han sido estos 30 años o poco más de 30 años en nuestro país? Bueno, hay varias facetas de estos 30 años, obviamente. Por un lado, es la faceta personal, la faceta de familia. Yo he tenido la suerte de 3 de mis 5 hijos nacieron en México. Obviamente esta parte te hace sentir ya bastante mexicano como extranjero en México. Sí, la familia propia y desde que llegué a México me ha abrazado también la familia de la industria gráfica en México. Dijiste que llegué con el Grupo MAN a México, que sí es cierto, pero mi dedicación principal siempre ha sido la división gráfica dentro del Grupo MAN. Al inicio, la sucursal del Grupo MAN Intergráfica, y que ha tenido ya una muy larga tradición en México. Y de esta familia gráfica, este abrazo de la familia gráfica en México, nacieron muchas amistades y relaciones muy importantes para mis 30 años aquí en México. Hoy en día es parte de mi vida privada y mi vida profesional, esta industria gráfica, la familia de la industria gráfica en México. Entonces, hoy en día puedo decir que la parte privada y la parte profesional es uno. La verdad, en ese sentido, te veo de verdad cuando expresas ese sentimiento, te veo muy feliz y sinceramente, como bien dices, es una familia, la industria gráfica, y precisamente sobre la industria gráfica, y perdona mi mal alemán, Grupo Koenig & Bauer es fabricante de maquinaria para la industria de las artes gráficas y es la fabricante más antigua del mundo. ¿Cuál es su gama de productos con los que cuentan? Y háblanos un poco más sobre la industria gráfica. Bueno, la industria gráfica, obviamente, como México, como país en estos 30 años, ha tenido muchas fases de transformaciones. Cuando llegué a México, todavía no tuvimos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, tampoco con la Unión Europea, y con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, definitivamente nació una nueva era industrial en México, y de esa nueva era industrial, la industria gráfica participó, obviamente.
México se ha transformado de un país maquilador, básicamente, a un país con una tecnología integral, no solamente en la industria automotriz, sino en todas las industrias. Entonces, quizás eso ha sido la transformación más importante en los años 90, que México y la industria gráfica estaban muy entretejidos con el mundo industrial en general. Entonces, una transformación industrial básicamente. Luego, a partir de los años 2000 o un poco antes ya, empezó la transformación digital, que sigue siendo un reto para todas las industrias, pero sobre todo también para la industria gráfica. Esta transformación digital tiene también muchas facetas, industria 4.0, y en todas estas fases de transformaciones, obviamente la industria gráfica participa. Nuestra empresa Koenig & Bauer, igual, sí, nació la empresa hace más de 200 años, éramos los primeros fabricantes de máquinas rotativas de offset para la producción de periódicos, que ha sido un paso muy importante para la industria editorial en esa época. Desde entonces, en estos 200 años, obviamente también se ha transformado el grupo Koenig & Bauer de un fabricante de maquinaria, principalmente de offset, al inicio rotativas de offset, luego la expansión al mundo de offset de pliego, sheet fed, y ampliando el gama de los productos. Hoy podemos decir que KBA o Koenig & Bauer produce máquinas que aplican tinta a cualquier sustrato y en cualquier proceso de impresión, sea offset, flexografía, rotograbado, intaglio, pero también obviamente la impresión digital, que ha tomado más campo en nuestro programa de productos. Y por ejemplo, en este 2020 con la pandemia, ¿cuál fue el impacto que recibió la industria gráfica y sobre todo los fabricantes de maquinaria para ella? ¿Sufrieron algún impacto, obviamente, como el resto de las industrias? ¿O cómo lo han sorteado? No, yo siento la pandemia ha acelerado el proceso, por un lado, de concentración en la industria, por un lado, pero también las diferentes fases o las diferentes velocidades de crecimiento o posibilidades de crecimiento dentro de la industria. La pandemia ha tenido menos efecto a nuestros o a los impresores de empaques plegadizo que al mundo editorial, obviamente, porque la fabricación de alimentos, de productos farmacéuticos, cosméticos, televisores, todo lo que es línea blanca, siguió adelante básicamente sin ningún efecto o muy pocos efectos negativos a nivel mundial, y todos esos productos requerían empaques, así que han tenido
efectos diferentes. La pandemia en nuestro mundo de las artes gráficas ha acelerado el proceso de productos digitalizados, obviamente, sea en libros o uno consiguió la información a través de medios digitales más que a través de medios impresos. Entonces, la pandemia ha sido un acelerador. Para los fabricantes de maquinaria, ha tenido también efectos diferentes en diferentes segmentos. Como dije, la fabricación de máquinas para la industria de empaque plegadizo ha sido básicamente al mismo nivel como en el 2019, por lo menos en para nuestra empresa. En el campo editorial tuvimos una baja significativa en nuevos pedidos para máquinas para la industria editorial o comercial. Obviamente ya en este 2021 estamos se están reactivando la mayoría de los sectores y la industria editorial y gráfica no es la excepción. Con este último cuatrimestre del año hay unos eventos que está organizando diversos organismos y la CANIEM pues también para sus socios, sus amigos por el libro, como ha sido la Noche Mexicana del Club de Editores, como va a ser el Foro de la Industria Editorial, la Gala 91 de la Wilmac, la Unión Wilmac, asimismo la cena de fin de año. La importancia de estos eventos que llegan para la industria gráfica y también para la industria editorial y la presencia de marca de Koenig & Bauer, ¿cuál es la importancia de ello? La importancia en general, creo, de las asociaciones es en una crisis uno se da cuenta que es mejor estar unidos que separados. Es como yo siempre digo, es un poco como en la iglesia. Si uno está mal, uno se va a la iglesia a rezar, uno busca la comunidad quizás en una forma diferente que si todo aparentemente camina bien. Y las asociaciones tienen también la tarea de unir la industria, sobre todo en tiempos difíciles. Yo creo nadie puede negar que estamos viviendo tiempos quizás no difíciles, de grandes desafíos, quizás más grande que en otras épocas, cuando los mercados se han desarrollado en una forma más previsible. Hoy en día hay tantas influencias externas de nuestras empresas, externas de nuestras cadenas de suministro, de nuestros clientes, transformación también, grandes transformaciones en el mundo de nuestros clientes, los usuarios de productos impresos. Así que hay que unir fuerzas dentro de las respectivas asociaciones para realmente sí, estar preparado en todos los aspectos para confrontar estos desafíos. En nuestro caso, como proveedor, nosotros nos consideramos como parte integral de la cadena de suministros de la industria de las artes gráficas. Sabemos muy bien si a nuestros clientes les va bien, a nosotros nos va bien. Estamos absolutamente en la misma lancha en todos los aspectos.
Entonces, asociarnos en una forma también dentro de una asociación con nuestros clientes, eso es un paso o una tarea muy importante. Y no dejarlo en palabras. Es muy fácil como proveedor de maquinaria decir sí, somos sus socios. No, demostrarlo en muchos aspectos. Pero también bajo el punto de vista simplemente de solidaridad. Nosotros somos al 100% solidarios, parte integral de esta linda industria gráfica. Estefan, quiero agradecerte y la verdad de decirles enhorabuena por que sean muchos más años los que Koenig & Bauer siga no solamente presencia en México, sino a nivel internacional. ¿Cómo le puede hacer una empresa, algún cliente, para contactarlos, para poder revisar catálogos, ver servicios, formar parte de sus clientes? Sí, lamentablemente el catálogo impreso ya no es tan importante. Este sí ha sido reemplazado por bueno, los medios digitales, pero obviamente nosotros tenemos amplia información a través de nuestra página web, koenig-bauer.com. Y obviamente es parte de nuestra filosofía no vender a través de o prestar servicios a través de medios digitales. Esto sí es parte de nuestra nueva presencia digital, pero estamos también ojo a ojo, face to face, como lo que nosotros llamamos, nosotros queremos ser trusted advisors, asesores en los cuales uno puede confiar realmente. Es un proceso que hay que generar para generar esta confianza necesaria, y esto es mejor ojo a ojo. Estamos aquí presentes en México. Desde México somos responsables para toda Latinoamérica. Tenemos oficinas en Colombia, en Perú y en Argentina, pero nuestra sede principal y nuestros clientes principales están en México. Tenemos un amplio servicio técnico que es lo más importante en la prestación de nuestros servicios, no sea solamente estos trusted advisors para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión, sino acompañar a los clientes después de la inversión para garantizar que en cualquier momento nuestras líneas de producción están al más alto nivel de productividad a lo largo del ciclo de vida. Algo que quisieras agregar antes de terminar esta charla, algo que quisieras agregar, un mensaje para la industria gráfica y también para la industria editorial. Bueno, lo que siempre es fácil decir que hay que estar preparados para estos grandes desafíos que, sin embargo, que sin duda existen, pero yo siento que Koenig & Bauer es un buen ejemplo. 200 años, en estos 200 años hemos vivido muchas crisis, muchas transformaciones, sobrevivimos 2 guerras mundiales como empresa, y aquí estamos, más fuerte, más grande que nunca. Y yo sé que muchos de nuestros usuarios, la industria gráfica es una industria con mucha tradición,
Y uno siempre piensa, hoy es el día más complicado y posiblemente eso sí es cierto. Pero si vemos en la retrospectiva de nuestra industria, de las empresas individuales, los grandes retos que ya sobrevivimos y salimos más fuerte, la mayoría, claro, los que no se adaptan, los que no se transforman, se quedan atrás y se mueren un día. Es un ciclo de vida muy normal. Hay un crecimiento y después de un crecimiento hay también una nueva fase en muchos casos, pero la mayoría de las empresas de nuestra industria sí tienen la capacidad de transformarse, de sobrevivir o de enfrentar estos desafíos. Hay que tener esta confianza en la fuerza de nuestra empresa, nuestras empresas, no lamentarse de circunstancias como una pandemia que no podemos influenciar, sino ir adelante y ir adelante en común, en conjunto con la industria, con asociaciones fuertes que pueden dar este respaldo de una comunidad, ¿no? Es así sobreviven comunidades. El individuo no sobrevive solo, sobreviven comunidades. Y así veo nuestras asociaciones y sin ser demasiado patético. Yo siento asociaciones fuertes son la columna muy fuerte de cada empresa individual. Sobre todo en nuestra industria que todavía está formado de muchas empresas pequeñas, medianas, los pymes, y si estos no se juntan, va a ser muy difícil. Por eso estoy tan agradecido a la CANIEM, a otras asociaciones de las cuales formamos parte, y queremos ser socios activos en esta sociedad. Así es, Estefan. Tengamos confianza en nuestros organismos, nuestras empresas, en la mano de obra que conforma la industria gráfica y también la industria editorial. Te agradezco infinitamente tu tiempo por esta entrevista. Stefan Deuster, director y socio para Latinoamérica de Koenig & Bauer, que tiene su sede principal en Würzburgo, Alemania, y con una historia de más de 200 años. Muchas gracias, Stefan. Y esta fue Charlas con Personalidades de la Industria. Mi nombre es Jorge Iván Garduño. Hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge Iván. Gracias. Gracias, Stefan. A ti. Suerte.